Bienvenidos todos, estamos en este espacio denominado el Banquero del Futuro. Nosotros somos un nuevo espacio dentro del Club de Banca y queremos agradecer en este espacio a nuestros auspiciantes. En primer lugar a Wild Rabbit, que es café frío de especialidad, que lo puedes llevar a donde quieras, puedes disfrutar en varias presentaciones y puedes seguirlo en Instagram como Wild Rabbit. También agradecemos a Diacronía, que son ideas y debates, y es una organización de jóvenes que promueve el diálogo y participación y política juvenil. También agradecemos a Indelux, que son fabricantes de luminarias de interior y exterior, y los puedes encontrar en todos los Kiwi y Megakiwi del país. Y en Instagram igual como IndeluxCC. Sin más que eso, damos la bienvenida ahorita a Verónica Artola, para que, si es que nos puedes contar un poco sobre ti. Gracias, Agustín. Gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, en este momento yo estoy desempeñándome como gerente general del Banco Central del Ecuador. Es una tarea que la he llevado durante los últimos 4 años, pero en el Banco Central yo empecé justamente mi carrera laboral en el año 2006. Cuando yo me graduaba de economista de la Católica, apliqué a un concurso que en ese momento había de jóvenes profesionales y bueno, ingresé justamente al Banco Central. Después de haberme graduado de la Cato, gané una beca en ese momento del anterior CENESID. Me fui a estudiar y hice mi maestría en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Regresé y siempre he estado vinculada en el sector público. He estado en el Banco Central, en diferentes posiciones, he estado también en las EMPLADES, en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y lo que antes teníamos del Ministerio Coordinador de Política Económica. Entonces, para mí, la verdad, todo el tema laboral ha estado girado dentro del sector público y bueno, ahorita justamente ya finalizando mi tiempo aquí en el Banco Central este próximo 24 de mayo. Muchas gracias, Verónica. Perfecto. Entonces, una vez que hemos visto eso, comenzamos con nuestro primer bloque, en el cual queremos saber un poco más sobre tus primeros años. Y quiero comenzar con esta pregunta y decirte, ¿qué fue lo que influyó más en ti o qué persona o por qué escogiste tú la carrera de economía y por qué la puse? Ay, es una buena pregunta. Recordando un poquito, yo en el colegio tuve una profesora de economía, la verdad, y me gustó muchísimo. Me gustó ahí el tema de poder hacer política pública, sobre todo pensar en la gente, ver cómo se podía influir de alguna manera para mejorar las condiciones de vida. Para mí siempre ese era el objetivo de la economía. Todos sabemos que hay algunas ramas del tema financiero, los bancos y tal, pero para mí el tema de política pública era bien interesante. Y después ya cuando acabé el colegio, me fui un año a estudiar a Estados Unidos y ahí cogí clases de economía también para ver si realmente era lo que me gustaba. Y ahí ratifiqué que sí. Entonces, después, ¿por qué la Cato? Porque para mí siempre en la Católica han estado los mejores profesores, el mejor nivel académico. Si vemos históricamente quiénes han ocupado los cargos importantes en este país, presidentes de Banco Central, ministros de Finanzas, han estado siempre rodeados o en el círculo de la Católica. Entonces, para mí eso me llamaba mucho la atención. Entonces, por eso me decidí por la Católica. Y después, pues ya la vida fue cambiando un poco en el sentido de que dije, política pública a través de un banco central sí se lo puede hacer. Por eso a mí ya me interesaba poder vincularme en el banco. Y como os digo, yo me gradué en el 2005 y en el 2006 ya ingresé acá al Banco Central. Entonces, por el tema de estadísticas, y creo que todos los que somos economistas o las áreas vinculadas, siempre le hemos visto al Banco Central como la institución madre donde se generan un montón de temas, de estadísticas, en las aulas siempre nos hablan del banco. Entonces, para mí era como un referente. Y bueno, después de los años se ha cumplido, creo, uno de mis sueños, de poder dirigir justamente esta institución y en momentos complejos también, como los que hemos pasado estos últimos años. Así es. Muy de todo lo que nos has comentado, esta cuestión de tu paso de la PUCE, no hay en sí una materia específica que se llame política pública. ¿Cuál fue tu materia favorita? ¿Cuál fue el profesor que marcó tu carrera? Ahorita también seguimos dentro de esta onda de la PUCE, entonces, ¿cuáles son tus compañeros de la U con los que todavía llevas contacto? Si alguna vez dijiste,
no sé, este profesor no me cae bien también, o cuáles fueron las razones, si tuviste un compañero o compañera que dijiste, ¿sabes qué? Algún día voy a ser más grande que tú y ahorita lo estás demostrando. Cuéntanos en ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia? Qué buenas preguntas, Agustín, para uno ir recordando esas cosas. A ver, cuando yo ingresé a la U teníamos esto que se llamaba el propedéutico y ahí nos daban, en el prope, no nos daban ni micro ni macro, sino era introducción a la economía. Entonces ahí te daban una partecita de micro y una partecita de macro. En ese momento, el profesor creo que daba justamente, no sé si era por su formación o tal, pero más énfasis en los temas macros. Y creo que desde ahí, ya desde propia, a mí me empezó a gustar más el tema macro que el tema micro. Entonces, digamos, en el currículum y en las materias de macro, si bien yo tampoco tuve una materia como política pública, sí teníamos el de finanzas públicas, que nos dio Lenin Parreño. A mí me encantaban las clases con el Lenin, súper fuerte, pero creo que él me motivó muchísimo a seguir esa línea, ¿no? Esa línea del tema público, del tema de las finanzas públicas, por así decirlo, o del sector público. No sé, digo, tal vez desde prope yo le vi más interés al tema macro, entonces siempre me gustaba la macro 1, la macro 2, la macro 3. Entonces, como les decía, en esa materia de gestión pública y tal que nos daba el Lenin era muy interesante. Otra de las materias que también siempre me gustó fue el tema de econometría y estadística. Incluso por eso después, cuando yo seguí mi maestría, la seguí en temas de economía aplicada. Economía aplicada es básicamente utilizar la econometría, los paquetes econométricos para ver cómo lo aplicas justamente en diferentes temáticas. Ya después en la vida me he ido desempeñando en otras cosas, me encantaría empezar a desarrollar modelos en diferentes paquetes econométricos, eso me gusta, me apasiona mucho, podría estar horas y horas desarrollando modelos, ya no lo he hecho en los últimos años, pero esa también es otra de las materias que me ha gustado mucho. Y otra de las profesoras que me marcó y me ayudó mucho es Alicia Delgado, ella me dirigió mi tesis, ella fue mi directora de tesis. Yo desde la facultad, a mí me interesaban mucho los temas de género y que ya los he ido impulsando incluso desde el Banco Central. Yo hice mi tesis justamente utilizando econometría para ver cómo la desigualdad en el tema de acceso y en general la desigualdad de las mujeres puede afectar al crecimiento económico y la Alicia me ayudó muchísimo en ese tema. Entonces creo que por decir tres así profesores que podría decir que les llevo mucho presente y que me ayudaron mucho durante toda la carrera también. Muchas gracias. Entonces tú eres, como por así decirlo, crack en el tema de programación en R y Stata. No, que va, antes sí, yo salía maestra en esos temas, cuando hacíamos la maestría, sobre todo Stata, yo recuerdo haber ayudado a muchísimos compañeros y tal a aprender, pero ya después en eso necesitas mucha práctica, ¿no? Si no estás el día a día programando, se te olvida, y estos últimos años, sinceramente, ya con estas otras responsabilidades no me he sentado, me siento con los chicos que lo hacen, a revisar alguna cosa, pero yo en eso sí no. Y tu otra pregunta, ¿qué ha pasado con mis compañeros? Si me sigo viendo. Yo sigo trabajando con quien era mi mejor amigo desde la universidad. Fernando, él nos conocimos desde el año 2000. Él es ahora y ha estado conmigo en estos últimos 5 años aquí en el Banco Central. Y tengo algunos compañeros todavía con los que sí converso y hemos estado, unos en el sector público, otros en el sector privado, en otras responsabilidades. El mismo exministro Richard Martínez también fue compañero, no de aulas, pero nos conocíamos en la facultad. Entonces sí, he tenido contacto todavía con algunos compañeros. Qué chévere escuchar eso, Verónica. Entonces, justamente seguimos un poco por el paso por la U. Te quería hacer 2 preguntas en ese sentido. La primera es, ¿tuviste alguna vez algún puesto representativo durante tu época estudiantil? Y si es que cuando eras estudiante, una de tus metas fue ser gerente del Banco Central. A mí siempre me gustó la política, siempre me interesó mucho la política y yo fui parte de la FEUCE, fue la delegada de los estudiantes al Consejo Académico. Entonces fue un año en el que yo representé a todos los estudiantes de la Católica en el Consejo Académico que todos conocemos, que está presidido por el rector y los diferentes decanos para poner la voz de los estudiantes
estudiantes. Entonces sí, fue un tema súper lindo desde el tema de la pelea, digamos así, en campaña, hasta después ya poder haber ganado esa representación. Fue una experiencia súper linda. ¿Y cuál era la otra parte que me decías? Sí, sí, es que justamente cuando eras estudiante tuviste la meta de llegar a ser gerente del Banco Central. No sé si gerente, mi sueño era entrar al Banco Central en ese momento. Yo recuerdo que siempre yo quería trabajar en el Banco Central, justamente porque creo que en esta institución haces todo el tema macroeconómico y que es a mí lo que siempre me interesó. Ya cuando entré al Banco Central y me fui a mi maestría, regresé y volví a salir por otros temas, yo sí dije, algún momento de regresar como gerente del Banco Central. Y sí, ya después del paso de los años, dije, sí, ojalá lo llegue a hacer. No te mentiría, cuando estaba de estudiante sí quería, y sí era mi sueño entrar al Central, pero no como gerente. Ya en el pasar de los años sí dije, ojalá algún día lo llegue a hacer. Y bueno, ahí está. Los sueños se cumplen cuando uno está Sí, trabajando fuerte y dándole todo para alcanzarlos, ¿no? muy bien. Entonces, dentro de esto también te queríamos preguntar, ¿por qué Barcelona? Bueno, ya nos comentaste un poco por qué economía aplicada, justamente porque usas muchos temas de modelos econométricos para hacer ciertas evaluaciones de impactos, para justamente poder desarrollar mejores políticas públicas para el país. Pero, ¿por qué Barcelona? Y bueno, esta pregunta también puede ser un poco capciosa en el sentido de que, ¿por qué no te quedaste en Barcelona? ¿Por qué no trabajar para el Banco Central Europeo, por así decirlo, o para alguna entidad allá en Barcelona? ¿Por qué Barcelona? Porque como les decía, a mí el tema público siempre me interesó, entonces yo estaba buscando realmente las mejores universidades. Y si tú ves la Autónoma de Barcelona, en el tema de política pública, de gestión pública, está en las top 15 del mundo. Si bien como universidad está dentro de las 100 más importantes del mundo, cuando empiezas a ver ya los temas de política pública, al menos de mi época, la verdad no lo he seguido en el ranking, pero estaba dentro de las 15 o 20 del mundo. Y incluso en España, para los temas públicos, es la número uno a nivel de España, y en nivel europeo está entre las top 10. Entonces me interesaba por eso, por el ranking que tenía, por la calidad de los profesores que ahí existen. Yo buscaba también una maestría de 2 años, porque creo que ahí podía aprender un poco más de cosas. Entonces, creo que todo eso se conjugó en la Universidad Autónoma, en la Autónoma de Barcelona. Entonces, por eso me decidí. Sí tuve oportunidad de quedarme. Yo en mi maestría fui la mejor alumna de mi maestría, la que sacó la mejor calificación en el tema de la tesina. Entonces, yo sí tenía profesores en los que me decían, mira, quédate, incluso quédate al doctorado, y aquí vamos a poder seguir haciendo cosas. Me inscribí en el doctorado, pero después ya vine a trabajar y ya la verdad no he acabado ni acabo eso, pero a mí siempre me interesó volver al país, nunca fue mi objetivo irme a estudiar para quedarme. Yo siempre que quería, y así lo pienso, poder prepararme, sí, para después poder contribuir aquí en mi país. Entonces, incluso ahora yo creo que puede haber oportunidades para vincularme en algún otro organismo internacional, salir del país, y ese sería como mi plan B. Yo, la verdad, siempre me ha interesado estar aquí en el país, como digo, a pesar de situaciones a veces súper complejas, pero creo que aportar y jugarse y tratar de sacar el país adelante es lo que a mí realmente también me motiva muchísimo. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Entonces, ahorita queremos, bueno, nos has comentado que toda tu experiencia, todo tu paso por el sector público, pero también sabemos que estuviste dando un poco de clases también en la PUCE. Cuéntanos, ¿qué clases dabas? ¿De qué alumno te acuerdas que ahora es un tipo brillante o que ha llegado igual súper lejos? Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo es? ¿Cómo es ser profesor en la PUCE? Yo la puse, le quiero un montón, por eso yo decía, cuando me invitaron primero a participar en los temas políticos de la FEUCE como tal, yo dije de una sí, y después justamente ya cuando regresé de la maestría, yo me acerqué a la Católica y dije, oigan, están buscando profes, porque a mí sí me gustaría también seguir en esta relación con la Católica. Entonces yo en la Católica empecé a dar clases justamente en el año 2018, no,
2008, 2009 me parece. Entonces empecé dando materias en el tema ambiental, porque cuando yo en el tema de economía aplicada, a mí me gustaba mucho el tema ambiental, incluso mi tesina de maestría fue de los temas ambientales. Entonces recuerdo que en ese momento empecé a dar valoración ambiental para justamente los que tenían la especialidad o querían la especialidad ambiental. Después de eso, también di en algún momento sistemas monetarios, que ya era un poco más de lo que hacíamos aquí en el Banco Central, di introducción a la economía, entonces realmente di algunas materias. Estos últimos 4 años he estado con licencia, sigo perteneciendo como a los docentes de la Cato, pero no he podido dar, realmente ya no me dio el tiempo para poder estar entre el Central y la Católica, pero de un alumno específico, sinceramente, no te podría decir, creo que han habido muchísimos, he dirigido algunas tesis también, he trabajado con alumnos que después, viendo su potencial, los he dicho, oye, ven a trabajar conmigo en diferentes instituciones en las que yo he estado, entonces, interesante. Pero si me dices, ¿qué materia, eso sí, te gusta más dar? Yo te diría introducción a la economía. Me gustó mucho, así los chicos que recién están entrando a la universidad, que recién están viendo cómo es este tema de economía, como para motivarles claro. Y decir, miren, economía sí es lo que es lindo, sigan estudiando, porque creo que ahí, si no te enamoras de economía desde un principio, entonces ya es como un peso que tienes. Entonces, a mí me encantó muchísimo el tema de introducción a la economía, dar clases, y espero, la verdad, después de ya acabar este paso por el Central, volver también a las aulas de la Cato. Perfecto. Nos estás comentando entonces, tú el 24 de mayo terminas tus funciones como gerente del Banco Central, ¿es correcto? Así es, sí, así es, exactamente. Y no hay cómo, o sea, ya no puedes volver a ese puesto, ¿es político? ¿Cómo funciona eso? Sí, es un puesto político, es un puesto que el presidente de la República te da la confianza y después operativamente, por así decirlo, la Junta de Regulación de Política Monetaria Financiera es la que saca el acto administrativo para nombrar al gerente, pero es un puesto de confianza del presidente de la República. Entonces, como ya el presidente está acabando las funciones, pues obviamente nosotros también salimos y el presidente electo, el presidente Lasso, ya tendrá también alguien de su confianza que pueda ocupar y dirigir la política monetaria. Y ahí solamente un paréntesis, creo que en estos 4 años al frente del banco, desde que empecé justamente con el presidente Moreno, hemos hecho cosas lindas y estamos cerrando con esta ley de defensa de la dolarización. Entonces hay un reto y por supuesto tendrá que venir ya la gente de confianza del presidente electo para que puedan implementar y seguir fortaleciéndole al banco. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Ya mismo nos metemos al tema del Banco Central, tenemos algunas preguntas interesantes que hacerte. Antes de eso queremos pasar preguntándote un poco de estos temas de género, porque nos parece muy importante en la sociedad en la que vivimos, en los tiempos en los que estamos, y justamente te queremos preguntar, ¿crees que al ocupar, bueno, no necesariamente tú, pero una mujer al ocupar el cargo de gerente general del Banco Central, ayudas de cierta manera a empoderar y se logra considerar a más mujeres para lograr altos cargos públicos? Totalmente, Agustín, totalmente. Yo te digo definitivamente sí. Porque incluso, ¿no es cierto?, desde que yo asumí la gerencia del banco, y yo lo he dicho en algunos espacios públicos, yo decía a mujeres muy valiosas que me acompañaron, compañeras mías de la universidad, amigas, etcétera, que vengan a formar parte de mi equipo cercano, subgerentes, directores y tal, y me decían, no, porque no sé si voy a poder combinar el ser mamá, ser esposa con un cargo así. Y ya después de estos 4 años hemos hecho un trabajo muy interesante en los temas de género en el Banco Central. Y ya hay más mujeres en las que ahora yo les digo, ¿quieres aceptar? Y lo aceptan. Y me dicen, mira, te hemos visto a ti, hemos visto que tú has podido combinar las dos cosas. Y para comentarte un tema, igual unas cositas de mi vida personal. Claro, Cuando a con mí gusto. me ofrecen ser gerente del Banco Central, mi primer hijo tenía 3 meses de edad. Entonces, claro, a mí me entraba y a veces esos conflictos que tenemos las mujeres, ¿será, no será, es chiquito, mejor, no acepto, acepto y tal? Entonces ahí mi esposo, recuerdo en ese momento, me dijo, dale, acepta y vamos. Y ahí ha sido un apoyo muy importante. Y durante estos 4 años también tuve a mi segunda hija tiene 2 años en este momento.
Entonces, de lo que quiero oír es que sí se puede, y eso han visto también las chicas aquí en el banco y también fuera del banco que dicen, oye, sí, sí se puede combinar esas cosas. Durante estos 4 años al frente del Central también, en esa lucha, como yo les contaba hace un momento, de que ya desde la facultad a mí me gustaban los temas de género, empezamos a hacer conferencias de justamente empoderamiento de las mujeres, en contar historias de vida de mujeres a nivel nacional para que las chicas, las mujeres puedan como que ver esos ejemplos de otras mujeres que sí lo hemos podido hacer en diferentes campos de la vida y que sí se puede combinar muchas aristas, que no solamente, si es que quieres ser solamente mamá está muy bien, pero si quieres y tienes otros sueños, ¿por qué no combinarlos? Entonces hemos tenido, realmente visitamos casi todas las provincias, más de 6,000 asistentes hemos tenido en estas conferencias. Empezamos a lanzar también temas de investigación, lanzamos nuestra revista Cuestiones Económicas de aquí del Banco Central, solamente para analizar temas de género en una edición especial. Tuvimos muchísimos artículos que nos enviaron, entonces fue lindo. El Banco Central del Ecuador, por ejemplo, es el segundo banco central a nivel mundial de haber firmado los principios de empoderamiento de género de las mujeres. Nadie más. Y a nivel público somos la única institución que firmó esto con ONU Mujeres. Y eso lo que nos permite es tener una política de género aquí en el Banco Central para que los roles, responsabilidades, estadísticas, informes que se saquen también sean con esa visión de género. Y tú lo acabas de decir también, Agustín, en el tema de mujeres, no solamente porque las mujeres o porque nos queremos y ahora estamos peleando. Hay un montón de indicadores que te muestran que si tienes mayor equidad económica, tienes mayor crecimiento económico a nivel macro. Yo recuerdo que en mi tesis mismo yo decía, si tenemos más equidad, el PIB podría crecer entre un 2 y un 3% adicional. Y ahora hay muchísimos análisis así. En el sector privado está demostrado que puedes tener más ganancia también. O sea, la rentabilidad cuando vinculas a las mujeres también puedes tener más ganancia. Entonces son realmente un tema, un círculo virtuoso muy importante cuando tú vinculas a las mujeres en las mismas condiciones. Entonces, esa es una de las, realmente de los temas que yo me voy súper satisfecha al salir del banco, porque en el 2017 fue duro, no lo voy a negar, fue duro hablar de género y nosotros empezar a hacer cosas de género, porque recuerdo que decían, ¿por qué el Banco Central está hablando de eso cuando la reserva no está bien, cuando tienen que ver temas de tasa de interés? Miren la dolarización. Pero ya después de 4 años transcurridos, ven y se analiza que las mujeres también jugamos un papel importante en el tema macroeconómico. Muchos han criticado el acuerdo con el Fondo Monetario, y ahí te digo una cosa, por diferentes razones, está bien, pero una de las aristas, incluso dentro del acuerdo, era dar más recursos para poder generar políticas de empoderamiento y de igualdad de mujeres. Eso no se publicita. Yo creo que eso fue un logro que logramos también como país y los que estuvimos detrás de la negociación del acuerdo para también destinar recursos a este tema. Con esto lo que quiero decir es que es importantísimo, eso lo hemos nosotros trabajado mucho en el Banco Central. Como digo, ya en la misma institución la gente está más empoderada en ese tema, ya no están criticando de por qué el Central está en eso, ya nos ven como un actor importante en la promoción de los temas de género, nos llaman también para hablar temas de género ya, y somos de los pocos países a nivel mundial que estamos promulgando eso, y creo que eso también es un tema de orgullo de esta administración y esperamos que la próxima también pueda continuar en esa línea. Qué increíble escuchar tus palabras, Verónica. En realidad nos llenan mucho de grandes expectativas para el futuro. Justamente siguiendo esta misma línea, entonces yo te quiero preguntar también, ¿qué les recomendarías tú a las mujeres jóvenes, estudiantes de economía, para su futuro profesional, sea o no en el ámbito público o se desempeñe en el ámbito privado? ¿Qué les recomendarías tú, de acuerdo a tu experiencia personal, tus vivencias, todo lo que tú has hecho, ¿no es cierto? ¿Qué le recomiendas tú a una chica que está saliendo ahorita de egresada de economista, que está ingresando incluso a la facultad? ¿Qué le podrías decir? Que no nos pongamos límites, que no nos pongamos límites nosotros. Se habla mucho incluso teóricamente de este techo de cristal que las mujeres tenemos y que no queremos a veces romper. Y es difícil, o sea, no voy a decir, es difícil.
a veces porque dice seguro voy a poder, ¿no? Porque tenemos, desde niñas nos van diciendo muchas cosas, ¿no? Que tú tienes que estar, no sé, dándole al hombre ciertas cosas, que tienes que estar detrás, etc. Entonces yo les diría que no duden de sus capacidades, que las mujeres podemos hacer absolutamente todo lo que nos proponemos y de mejor manera en ciertos aspectos. Yo creo que las mujeres tenemos muchas virtudes. Obviamente nos complementamos con los hombres, o sea, mi política nunca ha sido dejar de lado a los hombres, creo que somos un complemento, pero sí tenemos esas otras fortalezas a veces, ¿no? Y eso, y no ponernos límites, que todo podemos hacerlo desde que cuando estás entrando en la facultad y quieres hacer muchas cosas, como cuando te estás graduando y sueñas tener un puesto en en un super lugar o entrar a una maestría en una super universidad, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y les digo, y de mi experiencia personal, hasta el día de hoy a veces uno tiene esas taras, chutas, ¿será que estoy haciendo bien el papel de mamá? Mis hijos, de eso, esto, otro. Es difícil, pero creo que hay que ir poco a poco rompiendo también esos estereotipos. Y nuevamente, las mujeres podemos hacer todo, todo, todo y exactamente igual, o en algunas veces un poquito mejor también que nuestros compañeros hombres. Así es, perfecto. Y bueno, ahorita también justamente que estábamos hablando sobre el tema de lo que ha incurrido el Banco Central, que ha sido pionero en temas de género, nos has comentado que, que justamente el Banco Central ha firmado convenios con el FMI también dictados hacia esta política de género. Te queremos preguntar entonces, ¿crees que de parte del Banco Central puede ser o de tu propia convicción, entonces fue una buena decisión tomada en cuanto a lo que hizo la Corte Nacional en cuanto a la despenalización del aborto? Yo creo que las mujeres tenemos que tener la capacidad de poder decidir sobre nuestro cuerpo y que no seamos juzgadas por eso. Sinceramente, yo entiendo que es un tema súper complejo, ¿no? Pero el dar la libertad para que las mujeres podamos hacer eso creo que ha sido un paso importantísimo para el país. ¿Y eso económicamente crees que sea una decisión buena para el país, hablando de números? Ahí sí que no lo sé, Agustín, ahí sí no sé económicamente el impacto que puede tener, pero lo que sí creo es que las mujeres pueden sentirse y nos podemos sentir más tranquilas en el sentido de tener estas otras libertades, ¿no? No ser juzgadas por ese tema, sobre todo en temas de violación. O sea, qué fuerte, Claro. ¿no? Qué fuerte para una mujer que ya pase por un evento traumático como ese y después quedar embarazada. Entonces yo creo que lo mínimo que se nos tiene que dar a las mujeres es la capacidad de decidir y que no por eso después tengamos que estar defendiéndonos en una cárcel. Así estamos completamente de acuerdo. En cuanto, ahorita, bueno, terminamos un poco este tema de género y seguimos un poco con las preguntas. Entonces, ahorita es una pregunta muy puntual. ¿Tú sabías que existía el Club de Banca Puse? No, no sabía, hasta que ustedes me escribieron, no conocía que existía. ¿Qué te parece? ¿Nos has chequeado en Instagram? ¿Has visto lo que hemos hecho? ¿Has preguntado? ¿Cómo lo ves? Estaba conversando aquí con la gente del banco, ¿verdad? Les decía que justamente me habían contactado ustedes, que había este club que me parecía súper interesante. Les empecé a chequear, me parece que están haciendo cosas súper buenas, ¿no? Y he visto esta iniciativa también a nivel internacional, en otras facultades de otros países, y creo que era justo y necesario también que la Cato tenga un club de banca en esa línea, porque es una arista importante también. Hay muchísimas hay gente o muchísima gente también de la Cato que sale y se dedica a los temas también de banca, a los temas financieros. Hay gente ocupando puestos muy importantes en la banca privada, en las cooperativas. Entonces, tener eso y que los alumnos se vayan motivando y capacitándose también en este aspecto, porque hay un montón de cosas nuevas, ¿no? También en el tema financiero y en banca. Entonces, creo que lo que ustedes están promulgando es súper interesante. Si hubiera existido este club de banca cuando tú eras estudiante, ¿te hubieras unido? No lo sé, te soy súper sincera, no lo sé porque mi vena siempre era más lo macro y las políticas públicas. No fue tanto lo bancario financiero como tal. Tal vez, pero ahí tendría que haber visto qué hacían un poquito más en ese momento. Claro, perfecto. Sí, muchas gracias por tus respuestas tan sinceras, en realidad. Justamente ahorita queremos hacerte preguntas en cuanto a lo que es todo el Banco Central. Entonces, hay ciertas dudas, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos siempre, ya sea en política monetaria, como tú mismo lo has comentado, en finanzas públicas, en finanzas internacionales.
Hay muchos papers que nos dicen también que el Banco Central debía tener su autonomía porque es justamente el ente regulador. Entonces, también debería manejar la política monetaria. Vemos que, bueno, el Ecuador con dolarización no ejerce su política monetaria. Entonces, dentro de estos temas, vamos a hacerte ciertas preguntas. Algunas pueden sonar incómodas en el sentido, otras van a ser muy directas. Entonces, te queremos ver como en la primera. ¿Qué hace la gerente general del Banco Central en su día a día? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué problemas son los que resuelves a diario? O sea, tú llegas a la oficina y te sientas, no sé, me invento, ¿no es cierto? Revisas el correo, te traen el café para estar más despierta. ¿Y qué correos te llegan? ¿Qué haces? Bueno, es de todo, ¿no? De todo un poco, pero en lo, digamos, en la rutina, generalmente, y antes de esta pandemia, la gran mayoría de mi tiempo estaba en reuniones tomando decisiones. Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes de cualquier gerente o cualquier director o cualquier subgerente es primero saber delegar, dar instrucciones y después, a través de esa delegación y esas instrucciones, poder tener los insumos para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, no coincido contigo, Agustín, en que el Banco Central del Ecuador no hace política monetaria. El Banco Central del Ecuador, por más que esté dolarizado, hace política monetaria. Y esas han sido discusiones muy largas, ¿no? No emitimos, de acuerdo, es una arista, pero tenemos muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, si justamente tenemos una idea de cambiar el encaje de la institución, yo sinceramente no me siento a hacer los modelos y ver, oye, si bajas, si subes, cuál va a ser el impacto en el sistema financiero y tal. Entonces, doy la directriz, doy las ideas, conversamos entre todos, hacen los informes y venimos a las reuniones a tomar decisiones. Entonces, realmente el 80% de mi tiempo son reuniones justamente para ir tomando decisiones, conversar, ver qué está pasando, hacer seguimiento de los temas, si se están cumpliendo, destrabar problemas tanto técnicos como administrativos que pueden existir. Y el 20% restante recibimos nosotros en el banco también un montón de documentación que tenemos que aprobar, no sé, la apertura de una cuenta, que tenemos que hacer estos informes, que tenemos que dar información a otros ministerios. Entonces, despachar, o sea, con la gente aquí de mi despacho, mis asesores, mi jefa de despacho, empezar a revisar toda esa documentación. A mí sí me gusta ver qué entra al banco, entonces todos los documentos que entran al Banco Central entran por mí. Ninguno, digamos, sale como que de mi control, por así decirlo, poco para hacer justamente el seguimiento. Entonces, ese tiempo ¿no es cierto?, revisando, despachando y tal, y después tal vez del 10%, 5% contestando mails, como tú dices. Pero son horarios extendidos, la verdad. Mi rutina empezaba antes de la pandemia, por así decirlo, 8 de la mañana, terminaba, ¿no es cierto?, aquí 5 o 6 de la tarde como tal. Como mis hijos, yo les comentaba, son chiquitos, iba a la casa tal. Una vez que se dormían, tipo 9 de la noche, otra vez hasta la medianoche revisando y viendo cosas. Entonces, han sido rutinas largas, han habido momentos muy duros. Por ejemplo, en el momento de la pandemia más fuerte, que tenía que decidir la gerente general, ¿cuánta plata traes al país? ¿Traes 1.000 millones? ¿Traes 500? ¿Traes 200? ¿Cuánto? ¿Qué tenía que decidir la gerente del Banco Central? ¿Pones la firma o no la firma para hacer un endeudamiento? ¿Traes o no estos créditos de liquidez para que la dolarización se mantenga? Eso tiene que firmar la gerente del Banco Central. Y también estar defendiéndonos en cosas importantes. La gerente del Banco Central es la representante legal de la institución, entonces ir a juicios o estar en fiscalía o estar defendiendo los intereses institucionales. Entonces, digamos que son todas esas aristas en las que toca estar cambiando. Y es interesante, sí, porque cada hora que cambias de reunión te toca estar cambiando el chip. Puedes estar viendo el PIB ahorita, viendo cómo creció, bajó, viendo balanza de pagos, ok. Siguiente chip, bajó, no, la reserva internacional. Después, ver los temas administrativos del banco. Y así, entonces, es una institución linda que nunca se acaba de aprender, pero básicamente eso es lo que hago como gerente en un día normal, rutinario de trabajo. Y bueno, y en pandemia, manejar más el tema de reuniones a través justamente de estos medios,
hacer todo lo que se pueda de manera telemática, aunque yo ya estos últimos meses ya he venido igual a trabajar presencialmente acá al Banco Central. Uh-huh. Qué chévere, en realidad un trabajo muy envidiable, te empapas de la economía, que es, a mí también me fascina, es una materia bastante interesante estar todos los días ahí, ¿no es cierto? Entonces sí, esta cuestión de cambiar el chip también te ayuda, supongo, ¿no es cierto? Te ayuda bastante a entender mucho mejor cómo funciona la economía del país en ese sentido. Entonces, nuestra segunda pregunta es la siguiente. Sabemos que en el Ecuador el Banco Central se dedica a la regulación monetaria del sistema financiero privado. Pero justamente, ¿qué tan factible, es la pregunta precisa por así decirlo, qué tan factible es que nosotros nos podamos convertir en la Suiza de Sudamérica? ¿De quién depende esto? ¿Del presidente electo, de la asamblea, o son acciones que le competen al Banco Central o a la super de bancos? ¿Cómo hacemos nosotros para desde el Banco Central atraer estos capitales extranjeros, esta inversión extranjera directa, que es lo que ha prometido el presidente electo? A ver, yo creo que hay algunos aspectos ahí. Primero, el tener un banco central independiente ya es una buena señal para traer recursos del exterior y traer también esta inversión extranjera. ¿Y por qué? Porque hay un montón de indicadores cuando te dicen, a ver, un país es bueno o es malo, es atractivo, no es atractivo, me da seguridad, no me da seguridad. Y uno de esos checklist ¿es un banco central independiente? No, ok, puntos netos. ¿Es un banco central o sea, que realmente puede tomar sus decisiones? Sí, entonces puntos a favor. Y te digo esto porque yo en estos 4 años he tenido N reuniones con bancos internacionales, con inversionistas, y siempre la pregunta es, oigan, ¿por qué ustedes siguen dependiendo del ministro de Finanzas para las decisiones? Porque ahorita esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera la preside el ministro de Finanzas. Oigan, pero no hay el miedo de que vuelvan a utilizar los recursos del central. Oye, ¿cómo sabemos que realmente los recursos que están en el central, que siempre le digo, que no son del central, que son de los depositantes, no se van a utilizar otra vez? Entonces, ahí toca, no, verás, es que estábamos tomando estas decisiones, etcétera. Entonces, ya no les convences o les convences a medias, mientras que si tienes una normativa legal que te permita eso, tal. Entonces, yo creo que ese fue un paso importante. Pero el otro, para volvernos la Suiza, como tú dices, de Sudamérica, no solamente depende del central, ahí sí dependen de muchos otros actores, de muchos otros factores y también del mismo sector privado. ¿Por qué? Bueno, primero la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria son actores indispensables porque ellos ponen las normas, las regulaciones que tienen que seguir el sistema financiero. Entonces, si quieres un banco internacional que venga acá, o sea, es muy fuerte o muy laxa la regulación que tenemos. No sé, entonces habría que pensar. ¿Estás de acuerdo o no con tener un sistema de tasas de interés con techos? Eso detiene a la banca internacional, por ejemplo, porque dice, oigan, tiene que ser de libre mercado para yo ver de acuerdo a lo que necesito. Pero en nuestra oposición, yo sí creo que tenemos que ir normando eso. Entonces, son esas cosas que no son tan fáciles de regularizar, muchas y otras que serían un poco más fáciles. Y el otro tema, que no solamente con normativas y leyes es suficiente. Nosotros en este gobierno impulsamos 2 reformas importantes, la Ley de Fomento Productivo y la Ley justamente de Atracción de Inversiones, en diciembre del 2017 y en agosto del 2018. Se bajó impuestos, se dio más, no sé, más facilidades para que venga la inversión extranjera directa y no vino en las cantidades que hubiéramos querido. ¿Por qué? Porque necesitas estas otras señales. Entonces, yo sí creo que para convertirnos en la Suiza de Latinoamérica necesitas un engranaje entre el sector financiero, por así decirlo, privado, el sector financiero público, los reguladores y el sector real, Ministerio de la Producción, las empresas, las compañías, que todo sea un engranaje importante para que ahí sí nos vean así, ¿sabes qué? Entonces voy allá, puedo ir con un banco, una cooperativa internacional, dar financiamiento, no sé. Entonces creo que todavía faltan algunas otras cosas y nuevamente el actor no es solamente el central o no solamente la super de bancos o solamente el Ministerio de Economía. Somos todos, pero eso sí, una señal interesante ahora es que el Banco Central tome ya las decisiones de manera independiente, que podría de alguna manera atraer, espero, más capitales en los próximos meses. Perfecto, entonces, bueno, volviendo un poco porque hay un tema súper interesante en este sentido, que es justamente las tasas de interés.
por ejemplo, bueno, saliéndonos un poco del temita, yo justamente estoy haciendo mi tesis sobre los techos a las tasas de interés y su afectación dentro de la economía real. Entonces, hemos visto, por ejemplo, hay literatura especializada que nos dice que las tasas de interés sí las puede poner Banco Central, no hay ningún problema, pero justamente tienen que ir variando acorde a cómo va evolucionando la economía. Entonces, bueno, últimamente en estos últimos años no, voy a decirlo un poco burdamente, no ha habido la necesidad de ir cambiando estos techos o ir cambiando estas tasas, porque, bueno, la economía no ha crecido en la forma en la que creció, por ejemplo, en el periodo 2010-2014. Pero entonces, viendo cómo evolucionó, cómo creció la economía en estos 4 años que mencioné, ¿era necesario cambiar los techos a las tasas de interés? ¿O qué pudimos haber hecho como Banco Central? Bueno, ya me metí yo en el Banco Central, pero ¿qué pudiste haber hecho tú también como gerente? Decir, ok, bajamos las tasas, o la Junta de Política no me deja, es un tema muy delicado. ¿Cómo lo vemos en ese sentido? Agustín, yo creo que topas un tema importante, ¿no? Los análisis teóricos también que existen detrás de qué ha generado estos techos máximos. Qué chévere que estés haciendo tu tesis de eso, ¿no? Porque creo que podría ser también interesante para que después nos compartas como Banco Central y las próximas autoridades lo tomen ahí como un insumo para tomar decisiones. Entonces, y en esa línea, como tú bien lo mencionas, hay alguna literatura que dice que las tasas máximas puestas en el Ecuador, lo único que ha generado es que las instituciones financieras se peguen al techo. Si tú ves, todas están pegadas al techo, no es que se están moviendo ahí. Y lo otro, exclusión financiera. Así es. O sea, no ha habido, porque yo no digo que sea lo correcto, pero ¿por qué no poner una tasa de algún segmento, tal vez de microconsumo, que alguna vez se analizaba, con una tasa menor, un poquito mayor a la del consumo de ahora, pero menor la que te puede cobrar el Chulco? El Chulco te está cobrando 10 puntos mensuales, entonces es una locura. Así Entonces, es. yo creo que el sistema de tasas actual lo que ha generado es eso. ¿Qué hemos hecho como Banco Central? Porque también no es fácil decirlo, bajen las tasas de interés por decreto, pero si quieres hacer un análisis técnico, no es correcto hacerlo por decreto. Entonces, nosotros, impulsado justamente por la gerencia, por mí, hicimos un convenio con el Banco Mundial para analizar cuál sería el mejor sistema de tasas de interés en el Ecuador. Estamos en un análisis de 2 años y no logramos cerrar y decir, ok, específicamente con esta tasa. Lo que sí logramos es entender que tener 22 segmentos de tasas de interés en el Ecuador era una locura, porque te genera mucho tema de arbitrariedad. Tú en el banco A puedes ser microcrédito y en el banco B es consumo. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Y con microcrédito te cobran una tasa y con consumo otra. Entonces, si hemos hecho eso, hemos impulsado. Nosotros como Banco Central somos responsables de hacer el informe técnico y la Junta decide. Entonces, hicimos ese informe técnico para 2 cosas. Disminuir de 22 a 12 segmentos, ya fue aprobado, incluso ya esta primera semana de mayo ya se publicaron las tasas con este nuevo segmento, y la otra arista es la nueva metodología de tasas de interés que empezará a correr desde octubre de este año. Entonces, estamos trabajando, hemos recibido información. Hacer ese cambio también no es fácil para las cooperativas, Agustín. A veces, cuando hablamos de tasas de interés, creen que solamente estamos normando para los bancos. Y yo sé, los bancos podrían aguantar una bajada de interés, por así decirlo, en ciertos segmentos, pero no estamos pensando en las cooperativas pequeñitas de segmento 4 y 5. ¿Y por qué te digo esto? En el Banco Central dijimos, ¿saben qué? La tasa de interés de consumo bajemos. Según nosotros hicimos el análisis bien, sin que haya mayor impacto para las instituciones financieras, pero sin beneficio para la ciudadanía. Eso lo hicimos hace 1 año y medio y la Junta nos ayudó y bajó. ¿Y qué pasó? Existieron cooperativas pequeñas del segmento 4 y 5 que empezaron a tener problemas de rentabilidad. Entonces, lo que quiero decir con esta experiencia es que no se puede ser irresponsable, y en eso sí hemos tratado de luchar estos 4 años, que el Banco Central sea súper técnico, con todos los informes, con todos los impactos, con todos los análisis para tomar decisiones. Entonces, en ese camino estamos trabajando, no nos hemos detenido para analizar las tasas de interés, pero nuevamente, no es un camino fácil, pero ojalá ya en octubre podamos tener una mejor metodología, más transparente, más clara, que permita ir ajustando a cómo
el Ecuador y el mercado necesita para el tema de tasas y de inclusión financiera, que es indispensable también. Claro, porque ese justamente es un tema súper interesante, porque dentro de todo eso viene metido también la profundización financiera. Entonces, nosotros vemos que aquí en el Ecuador la profundización financiera es relativamente baja en nuestros países vecinos. Es justamente lo que nosotros queremos decir, y lo has dicho perfectamente tú, es esta cuestión de la profundización financiera lo que hace que el país crezca también, porque obviamente al tener más crédito tenemos más dinamismo de la economía. Y también te quería preguntar, dentro de este dinamismo, en una economía como el Ecuador, ¿cómo dinamizas de una mejor manera, cayendo en la redundancia, a la economía? ¿Lo haces por medio del consumo o por medio de la oferta? ¿Por dónde crees tú que deberíamos hacerlo? A ver, en el Ecuador, si vemos la estructura del Producto Interno Bruto, el consumo final de los hogares pesa el 60%. Eso quiere decir que cualquier impacto que tengamos positivo dentro del consumo de los hogares nos va a permitir crecer de manera adecuada. Pero ¿cómo tú generas mayor consumo de los hogares si no tienes empleo? ¿Cómo generas mayor consumo de los hogares si no tienes inversión del sector privado o del sector público para esos temas? Entonces, definitivamente tiene que ir de la mano. Una variable también muy importante en el Ecuador es el tema de la formación bruta de capital fijo. Y dentro de la formación bruta de capital fijo, el 70% de la actividad que más pesa es la construcción. Entonces, atando eso, si nosotros impulsamos ciertos sectores, porque hay N sectores en la economía, pero si vemos realmente cuáles te dinamizan el empleo y el consumo, están concentrados en 10. El comercio, la construcción, el tema de transporte también. Entonces, son cosas que si por ahí tú haces inversión y tal, y contratas gente, la gente empieza a gastar y eso va a aumentar automáticamente el consumo y después el Producto Interno Bruto y tiene dos variables atadas, ¿no? Disminuyes el desempleo y disminuyes pobreza también. Entonces, ya te digo, decir que solamente consumo en los hogares es, porque podría decir, bueno, entonces venga el Estado, a todos nos da un bono de $1,000 todos los días o todos los meses y ya está, y reactivó la economía. No es así tan fácil. Necesitas también reactivar el sector productivo para que haya un engranaje y que sea sostenible, Agustín. A mí lo que a ratos me desespera es que no son políticas sostenibles, porque estás en una bonanza, tú decías, ok, obviamente que yo iba a crecer con un precio del petróleo de $120, claro, pero tuvimos la primera afectación, por así decirlo, en la economía, que es la pandemia, y es como que todos los esfuerzos se fueron para atrás. No puede ser eso posible. Hay que hacer una estructura o una forma que los cambios sean estructurales. Lo que hablamos los economistas, que sea un shock permanente, no un shock temporal. Porque si tú tienes un shock temporal, sabemos lo que pasa en la economía. Creces y volviste a caer. Un shock permanente, creciste, tal vez bajas un poco, pero y sigues en un nivel mayor. Entonces, eso es lo que hay que buscar en el país, definitivamente. ¿Cómo? No tengo la receta mágica porque es difícil. Hay un Claro, montón de aristas que tienen que incluirse ahí. depende, como decimos los Así economistas. es. Justamente, entonces, también queríamos preguntarte en este sentido, a una persona que trabaja en el Banco Central, ¿se la puede catalogar como banquero? Se le puede catalogar como banquero, sí, como banquero central. Incluso a nivel internacional, nosotros nos conocen como banqueros centrales. Ok, entonces somos todos banqueros en el privado y en el público. Exactamente, eres banquero público, banquero central o banquero privado, pero ahí estamos todos, exactamente. Entonces también, Verónica, ¿qué, ¿cuál es la relación que ustedes mantienen con la Sobanca, con la Asociación de Bancos? Te pregunto esto porque, bueno, muchas veces es más fácil encontrar la información que un estudiante busca dentro, estoy muy seguro que tú conoces el Data Lab de la Sobanca, antes que encontrarlo en las mismas bases del Banco Central, que es donde está toda la información cruda, por así decirlo. ¿Qué podría hacer el Banco Central? ¿Quiere competir con la Sobanca para sacar su propio Data Lab, por así decirlo? ¿O está feliz con el trabajo que ha hecho la Sobanca? Hemos tenido una relación muy cercana con la Sobanca. Hemos tenido incluso momentos en donde
la interacción y la coordinación de ciertas cosas entre la Sobanca y el Banco Central han sido indispensables incluso para poder mantener el sistema de dolarización, el sistema financiero adecuado. Como yo les decía, en los momentos más duros de pandemia tuvimos una demanda de efectivo muy fuerte y ahí hay que decirlo claramente, los bancos ayudaron mucho también a través de algunas medidas que ellos adoptaron para que esto se mantenga a flote. Entonces, incluso hoy en la mañana justamente tuvimos una reunión de seguimiento de algunos temas con la Sobanca para darte el ejemplo de que en verdad hemos estado trabajando coordinadamente. El Banco Central no quiere entrar a competir con la Sobanca, el Banco Central en el tema de información. Lo que nosotros hemos hecho esfuerzos importantísimos también como Banco Central para poder poner a disposición de justamente de asociaciones, de organismos, de estudiantes, de investigadores, del sector público, nuestra información. Y qué bueno que lo puedan utilizar estas entidades y lo puedan sacar el jugo, como decimos, y lo puedan poner a disposición de la ciudadanía en otro formato. De todas maneras, como digo, en el Banco Central en estos últimos años lanzamos también nuestro micrositio de información económica, que tiene una serie de información que hace solamente 4 años no tenías. Con un clic sacas automáticamente el PIB de 1927 hasta el 2020, que antes te tocaba estar armando las bases y tal. Tienes información de sistemas de pago que antes en el Banco Central no publicaba. Tienes de comercio exterior, una base riquísima que nos costó casi 2 años de armarle y que ahora con un clic lo sacas. ¿Por qué te doy estos ejemplos? Porque sí, una partecita es la información financiera que sacamos y que tiene la Sobanca y que qué bueno que la está explotando, pero nosotros también tenemos la información de un montón de otros sectores. Que eso no quita que estamos cada vez tratando de mejorar nuestros reportes, la forma como se encuentra la información, que sea más agradable para los usuarios, pero creo sinceramente que lo que se ha avanzado hasta el día de hoy ha sido bueno y en esa línea estamos también queriendo seguir en los próximos meses y años. Incluso tenemos un proyecto grande que ya las próximas autoridades tendrán que decidir si lo siguen implementando, que es justamente ver cómo en la página web se va mejorando los reportes que tenemos como Banco Central, porque hay muchísima información que se la puede explotar de mejor manera todavía. Qué chévere, sí, justamente te lo preguntaba por esa razón, porque he visto las nuevas implementaciones del Banco Central y me han parecido súper chéveres, han mejorado su manera amigable en realidad, y eso hay que reconocerlo y hay que felicitarlo también. De esa manera también, entonces, mi siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué tan factible es que el Banco Central o el Ecuador en sí vuelva a tener su propia moneda o en su defecto volver al dinero electrónico? Ahorita que nos comentas ya que el Banco Central ha recuperado su economía, ¿es posible volver? ¿Seremos esta vez ya educados y organizados en cuanto al manejo de la impresión de moneda local? Mira, esta ley es para mantener la dolarización, para mantenernos con el dólar, para no pensar en una moneda propia, sinceramente. Yo soy defensora de la dolarización, como 9 de cada 10 ecuatorianos creemos que sigamos. Esta ley incluso es eso, ¿no? Para que las decisiones de política monetaria nos lleven a fortalecer aún más el tema de dolarización. Sí tiene sus camisas de fuerza, sí tiene sus complicaciones, pero si vemos el tema de los beneficios son muchísimo mayores que estas pequeñas camisas de fuerza que podríamos tener. También nosotros sacamos un micrositio especializado en nuestra página web de los 20 años de dolarización y ahí se ven en diferentes sectores cómo la dolarización ha traído muchísima estabilidad, tema de precios, tema de salarios, el saber el poder adquisitivo que tiene tu moneda. Entonces yo ni siquiera pienso en poder tener una nueva moneda o que el Banco Central vuelva a emitir, sinceramente no. Eso es lo que no queremos y por eso más bien queremos tener nuestra autonomía para poder tomar las decisiones adecuadamente. El dinero electrónico, tal como está la ley en este momento, el Banco Central no puede hacer emisión de dinero electrónico. Recordemos que no era una moneda, es claro, un medio de pago. Lo que sí se ha fortalecido en el Banco Central con esta ley es ver cómo vamos a regular, controlar, seguir estadísticas, etcétera, de los medios de pago. Y sí creo, en eso sí, que necesitamos que la gente pueda utilizar más medios de pago digitales para tener una presión menor a la Reserva Internacional cuando nos demandan dinero físico.
Entonces, eso sí creo, de todas maneras, los bancos y las cooperativas han hecho esfuerzos importantes. Hemos visto a partir de los meses de pandemia cómo han crecido muy, muy fuerte el tema del uso de los medios de pago digitales y por esa línea hay que ir. Hay que ir viendo qué están haciendo los bancos centrales de la región y del mundo. No hablan de dinero electrónico, sino de monedas digitales. ¿Cómo podemos hacer? ¿Es bueno o malo para el Ecuador? Son todavía cosas que, nuevamente, no tengo respuesta, que estamos tratando de investigar, pero dinero electrónico como tal, eso no va a volver al Banco Central y pensar en el sucre otra vez, tampoco. Perfecto. Y entonces, bueno, ahorita hablamos sobre monedas digitales. ¿Qué piensas de las criptomonedas? ¿Son buenas? ¿Tú invertirías, comprarías? ¿Son una burbuja inflacionaria? ¿Nos va a llevar a ser millonarios de aquí a 10 años o nos va a llevar a la crisis? ¿Qué piensas de las criptomonedas? Las criptomonedas son una ruleta rusa, ¿no? Yo no invertiría en criptomonedas, sinceramente, incluso ya con el sombrero de Banco Central. Nosotros hemos sacado comunicados públicos diciendo que las criptomonedas no están reguladas en el Ecuador y que si algo pasa y alguien pierde plata en criptomonedas, nadie le puede salir Ayuda. a devolver ese dinero, porque además es un mercado muy especulativo. Una cosa es monedas digitales reguladas, vistas, analizadas por los bancos centrales y otras criptomonedas que ni siquiera se sabe, ¿no es cierto?, cómo se maneja. Un día está a $20,000, al otro día 10,000 y al otro día 5. Entonces, ese tema especulativo a mí sí me da mucho recelo. No creo que sea una burbuja especulativa, porque no es que inflacionaria, porque no es que ya puedes comprar todo en tus países con eso, pero yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de criptomonedas todavía. Entonces, Verónica Artola no compraría nunca un Bitcoin. No, no compraría. Hasta que no me den Perfecto. más certezas, no. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Hablamos justamente de estos medios de pago. Hemos visto, como tú bien lo has nombrado, han crecido empresas, ahorita, bueno, las voy a nombrar, Kushki, Payphone, ¿cómo es Place to Pay? Estas cuestiones. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que estas fintechs deberían ser reguladas en un futuro o deberían seguir como que añadiéndose a la cierta regulación que existe en el Banco Central, o perdón, en la super de bancos? Las fintech para mí sí son un actor indispensable. Y en este momento más todavía. En este momento más en el sentido de que, como decía, hay que utilizar muchísimo los medios de pago digitales. Entonces, tienen que ser regulados, sí. En Colombia, por ejemplo, tienen una ley de fintechs, que es súper Claro, interesante. en México también. Entonces, ajá. Y yo creo que también los bancos y las cooperativas ya les han visto a las fintechs como instituciones complementarias, porque al principio había muchísimo rechazo, y no solamente en el Ecuador, en el mundo, que las fintech venían, ¿no es cierto?, a llevarse el mercado de las instituciones financieras formales. Y no es así. O sea, ellos juegan otro papel importante, otras aplicaciones que permiten, ¿no es cierto?, a los ciudadanos hacer sus transacciones. Entonces, yo sí creo que tienen que ser reguladas, obviamente. Si, por ejemplo, alguna fintech quiere dar algún servicio para poder recaudar recursos públicos, tiene que pasar por el Banco Central, tiene que hacer toda la operación y ser aprobado por el Banco Central. Por darte un ejemplo, otra solamente por la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dependiendo. Pero sí creemos, y como Banco Central hemos estado metidos en analizar bien eso, hasta dónde entramos, hasta dónde regulamos, pero si hablamos de recursos públicos, automáticamente tienen que cumplir con las regulaciones del central, caso contrario estarían incumpliendo la ley. Pero yo sí creo que las fintech son un tema importante que tiene que ser también analizado. Entonces, el siguiente gobierno debería crear una ley de fintech justamente para mejorar la innovación y la competencia, ¿nos estás Yo sí diciendo? creo que podría ser un reto interesante tener una ley de esa manera, tal como tienen en otros países de la región también. Perfecto, muy interesante tu respuesta y tu visión. Verónica, te queremos, este es de las preguntas polémicas que todo el mundo quiere saber en realidad. ¿Qué nos puedes decir sobre Andrés Arauz? ¿Trabajaste con él o estuvo siempre en licencia? ¿Cómo fue? Hay personas, hemos averiguado, hay personas que nos dicen que era un economista brillante en el tema del sector público. Lastimosamente se ganó un apodo despectivo, pero ¿quién es Andrés Arauz? ¿Lo conociste?
¿Es tan brillante como nos han dicho algunas personas o es un economista como cualquiera del montón? Yo lo conocí a Andrés. Yo, como les comentaba al inicio de esta entrevista, en el año 2006 yo entré al Banco Central en este concurso de jóvenes profesionales. Andrés Arauz también entró en ese momento y era un concurso en el que entrábamos poquitas personas de toda una cantidad que aplicaban. Entonces, por supuesto que en ese momento nos llevábamos. Después coincidí con él en algunas otras instituciones, incluso fue mi jefe, él en las Emplades. Él era viceministro en ese momento, yo era subsecretaria de seguimiento y evaluación. Yo le tengo mucha consideración a Andrés, yo creo que es, como lo han dicho, un economista muy, muy inteligente, que ha tenido ideas vanguardistas. Lamentablemente ya en estos últimos años yo he perdido total contacto porque ya pues cada uno a momentos tiene una ideología, piensa de una manera que tal vez no está de acuerdo, pero yo creo, como digo, que es una persona muy inteligente que tiene esas ideas, como digo, vanguardistas. Y sí, yo lo conocí desde el año 2006, desde el año 2006 lo conocí antes. Y en ese sentido, entonces, ¿es fácil o es difícil sacar la licencia en el Banco Central? Porque muchos nos hemos preguntado eso. O sea, como tú misma lo has dicho, ingresar al Banco Central era tu sueño ya en los últimos años de tu carrera. Querías ingresar, querías formar parte, pero no sé si alguna vez él te comentó que ese era su plan, ingresar para pedir licencia. ¿Cómo pasó eso? Bueno, él ingresó en el 2006 y la licencia después para estudios se la da en el 2017. Él tuvo otros cargos, ¿no es cierto?, en el sector público y por eso fue pidiendo licencia en el Banco Central. ¿Es fácil pedir una licencia de estudio? Sí, en el Banco Central como cualquier institución pública, porque hay una ley, la Ley Orgánica del Servicio Público, en la que te dice que tú no puedes negarle a un funcionario de carrera la opción de pedir una licencia por estudios. Entonces, él cumplió en su momento con todos los requisitos, incluso tenía que reportar las notas, etcétera, lo hizo, pero después también por necesidad institucional creímos que ese puesto podía ser utilizado por otra persona y por eso es que con un análisis de la Dirección de Talento Humano, pues se decidió a comprarle la renuncia para utilizar esos recursos en otra persona. Pero no es solamente que en el Banco Central, incluso ahora, de alguna manera, los estudiantes o las personas, o mejor dicho, los funcionarios que quieran pedir una licencia de estudios, tienen que irse con sus propios recursos. Antes el Banco Central pagaba los estudios de posgrado. Eso ya no se hace, pero él, ya te digo, cumplió con todo lo que se establece en la ley y nosotros como Banco Central cumplimos con todo lo que establece la ley, tanto para el momento de la licencia como para el momento que le compramos la renuncia. Perfecto. No te incomodo más con más preguntas de ese sentido. Entonces, te quería preguntar, pero en la cuestión, tú misma comentaste esta cuestión de ideologías. ¿Pesan las ideologías al momento de trabajar en el Banco Central? Hay gente que se va más hacia la izquierda, hay gente que se va más hacia la derecha, ahora mal llamado progresismo y neoliberalismo. ¿Crees que afecta tú en ese sentido o los economistas deberíamos ser más técnicos? En el Banco Central hemos tratado de ser lo más técnico posible, lo más técnicos posible. Pero, o sea, yo no creo que las ideologías están mal siempre y cuando tengas los argumentos suficientes, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tu ideología es que el Banco Central pueda prestar indefinidamente plata al Ministerio de Economía y Finanzas, pero vas a los datos, revisas y eso te está poniendo en riesgo la dolarización, te está poniendo en riesgo el Banco Central. Entonces, por más que creas que eso es importante y que es bueno, de acuerdo. Yo lo he dicho y lo ratifico y lo seguiré siempre diciendo, siendo consistente. Yo sí creo que el Banco Central del Ecuador puede hacer política monetaria activa. Cuando yo converso con economistas, digamos, más neoliberales, me dicen, oye, pero lo que tú estás diciendo es una locura. Yo digo, sí, pero llegar al extremo de 7,000 millones de dólares, 6,000 millones de dólares, no. Pero ¿por qué no hacer una política monetaria activa con datos, con impactos, con análisis, diciendo, mire, hasta aquí puedo o hasta aquí no puedo? Yo sí creo que en esa línea, pero para dirigir una institución en general, yo sí creo que hay que ser lo más técnico posible. O sea, obviamente no puedes irte en contra de tus propios principios, porque si yo me considero más de centro izquierda, por así decirlo, yo sí creo que en esos temas, y ya
si me quieren obligar, por así decirlo, a hacer una medida de liberalización de tasas totalmente, tal vez yo no voy a estar de acuerdo, entonces ya tengo que dar un paso al costado. Eso no ha pasado nunca. El presidente Moreno ha sido muy respetuoso y también ha sabido escuchar muchísimo las decisiones y la toma de decisiones con datos técnicos del Banco Central estos 4 años. Y creo que eso es una de las fortalezas del presidente Moreno en poder escuchar con datos y tomar decisiones bien argumentadas en esa línea. Claro, justamente esta autonomía que da sin decir nada, creo que es algo muy importante también dentro de su mandato. Entonces, bueno, como te habíamos comentado, este espacio se llama El Banquero del Futuro. Entonces, te queremos preguntar, o sea, ¿por qué crees que los banqueros tienen mala fama? ¿Por qué cuando vas a la tienda de la esquina, cuando viajas por el Ecuador y en zonas rurales, los banqueros siempre son los malos? ¿Cuál crees tú que es la razón de esto? Es complicado, ¿no? A ver, tanto a nivel nacional como internacional, porque tal vez uno sí esperaría, ¿no es cierto?, como ciudadano de a pie, por así decirlo, que los bancos y las cooperativas y las instituciones en general, en este caso los bancos que estamos hablando, te puedan dar créditos a mejores condiciones, a mayores plazos, sin mayor exigencia, y que si no puedes pagar te digan, bueno, no me pagues y ya vemos cómo. Pero la verdad y la realidad es un poco más dura que eso, ¿no? También han habido abusos en su momento y en el Ecuador tenemos todavía muy presente la crisis de 1999, muy presente. Por eso cuando se hablaba incluso de esta ley, querían tratar de confundir a la gente con el feriado bancario del Claro. 99. Entonces, por más que haya pasado 21 años, todavía en el Ecuador el tema de la crisis sí fue. Entonces, claro, también la gente con esas malas experiencias dicen, no, es que los banqueros, etcétera. Nosotros hemos hecho una encuesta justamente aquí en el Central, o hacemos encuestas, ¿por qué la gente no tiene cuentas en los bancos o en las cooperativas? Dicen, porque me cobran mucho, entonces, y porque desconfío que realmente me van a cuidar los recursos. Entonces, por eso tal vez es esta imagen a veces no tan buena de los banqueros, ir a, claro, banqueros buenos, hay también banqueros que sacan, que hacen cosas interesantes por desarrollo de los países. Pero ya tengo, en el Ecuador la crisis del 99 pesa todavía y pesa mucho. Claro, nos dejó bastante marcados. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos has dicho, ¿qué podemos hacer los estudiantes que aspiramos a trabajar en una entidad financiera para mejorar la imagen del banquero? Yo creo que estar más cerca de la gente. Yo creo que estar más cerca de la gente, porque a veces, por ejemplo, las cooperativas, ¿no es cierto?, se les siente más cercanas que a los bancos. Y es gracias a ese tema, de que las cooperativas, entiendo, tienen otra estructura, un montón de otras características, pero creo que poder informar a la gente por qué toman tal o cual decisión, por qué no se puede o bajar o no, o refinanciar o no ese crédito. Entonces yo creo que comunicar, estar más cercana a la gente, hacer programas sociales también para que se vea que incluso, porque dicen, todos pierden y solamente los banqueros tuvieron ganancia en el 21. Entonces, ver, no sé, de alguna manera que esos recursos están siendo reinvertidos, que hay algunos bancos que lo están haciendo de esa manera y publicitando, pero creo que tal vez podría irse por ahí también algún tema para ir cambiando poco a poco esta visión. Ustedes que están en ese medio, que quieren vincularse a los bancos, ¿por qué no dar también esas ideas? No solamente el CAMEL es importante, no solamente el índice de solvencia, el índice de liquidez, porque no vemos también otros indicadores tal vez más sociales, más cercanos a la gente que cambien un poquito esa mirada, ¿no? O sea, claro, entonces tu recomendación básicamente, un poco para resumirla, sería que la banca se acerque a las personas. Sí, más cercana a la gente, definitivamente. Ajá. Perfecto, muchas Por ejemplo, gracias. y yo también te hablo de la experiencia, porque el Banco Central se le ve lejísimos, lejísimos. ¿Para qué sirve el Banco Central? ¿Para qué? O sea, no hace nada. Si ya ni siquiera emite, ya no se sucre, entonces no hace nada. Entonces hicimos un programa antes de esta pandemia, que era el Banco Central Contigo, y empezamos a ir a territorio, a las provincias, a comunidades, parroquias. Decían, eso sabía hacer el Banco Central, qué chévere, ¿no? Entonces ahora sí entiendo para qué sirve. Entonces esa experiencia que a nosotros también nos pasa como Banco Central, y digamos, no nos catalogan como a los bancos privados. Entonces, a los bancos, si se puede acercar más a la gente, creo que sería una cosa bastante interesante. Perfecto. Verónica, qué increíble conversación hemos tenido en esta última hora.
En realidad, agradecerte sobremanera por tu tiempo, por habernos brindado la oportunidad. Este es nuestro primer episodio, esperamos seguir creciendo. Como te digo, nosotros somos el Club de Banca PUS, espero nos pueda seguir más, espero el Banco Central también en un futuro, que con las personas que se quedan podamos también colaborar con ellos. Ahorita estamos colaborando en sobremanera con la Sobanca, un poco para, si es que te quieres empapar, no sé, tal vez más de este medio. Existen ya alrededor de seis clubes de banca auspiciados, por así decirlo, por la Sobanca. Somos pioneros la PUSE, con la San Francisco, está la UDLA, está en la SPOL, la SPOCH también, la UES. Entonces es una comunidad bastante grande, a la cual esperamos, bueno, nosotros como pioneros de la PUSE, como ya sabes que tratamos de ser siempre los mejores en todo, continuar con esto. Una vez más, agradecerte por tu tiempo y no sé si nos quieres decir unas últimas palabras. Gracias, ¿no, Agustín? Qué chévere que estén haciendo esto. Felicitaciones. Sí, yo ya te digo, yo voy a conversar también con la gente aquí del banco para ver cómo les podemos apoyar en lo que ustedes también requieran, porque tenemos también todo un área en los temas financieros que sería muy interesante también tener algún tipo de vínculo. Yo, incluso por el cariño con la Católica, no siempre he tratado de generar acuerdos y cosas, entonces podríamos seguir. Y nada, o sea, gracias por la invitación. Creo que ha sido una conversación súper rica también, de recordando cosas, comentando cosas y siempre a las órdenes. Y como decíamos, creo que lo importante es eso, seguir asumiendo retos, seguir trabajando por el país. La situación económica no es de las más fáciles en este momento, entonces mientras todos podamos poner un granito de arena desde donde estemos, desde la academia, desde el sector privado, público, donde sea, creo que va a ser importante en este nuevo ciclo que empieza este 24 de mayo por el bien del país, por el bien de los ciudadanos y los que más necesitan. Así que gracias Agustín por la invitación, he disfrutado mucho también la conversación de un poquito más de una hora, ha sido muy interesante y espero que también los que nos escuchen la hayan disfrutado como lo hicimos Agustín y yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igual a todos nuestros oyentes. Espérennos para nuestros siguientes capítulos.